Bienvenidos sean todos ustedes a este panel que lleva por título La cooperación internacional para el desarrollo como motor económico contra el cambio climático. El moderador de esta sesión será el maestro Eduardo Piquero, director de México CO2, Plataforma Mexicana de Carbono de la Bolsa Mexicana de Valores, a quien cedo la palabra para dar inicio. El micrófono. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí en este panel. Esperamos que sea para todos muy interesante. El nombre de este panel hace referencia a la cooperación internacional. Muchos de ustedes saben que México es uno de los principales receptores de cooperación internacional en América Latina, por lo que juega un papel fundamental a la hora de desarrollar proyectos que luego son emulados y seguidos por varios países de la región. Por eso es que hoy tenemos un distinguidísimo panel de algunos de los líderes en cooperación internacional a nivel regional y también en México. Afortunadamente muchos de ellos vienen desde muy lejos. Creo que podemos hacer muy buen uso de su tiempo, muy buen uso de la experiencia que traen aquí a la cumbre. Voy a proceder a presentarlos. Vamos a comenzar desde mi derecha, su izquierda, con Leo Heinemann, el director del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Bienvenido. Corina Küsel, de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica de México. Jorge Mesa, oficial forestal principal de la Oficina de la Organización de Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura, la FAO, para América Latina y el Caribe, y coordinador de la Iniciativa Regional sobre el Uso Sostenible de los Recursos Naturales, Adaptación al Cambio Climático y Gestión de Riesgo de Desastres. Bienvenido. Alejandro Rossi, asesor regional de Medio Ambiente para América Latina y el Caribe, de United Nations Office for Project Services. Bienvenido. Luego ya a mi izquierda, Salvador Sánchez Colón, de USAID México, experto en temas forestales. Kazuyoshi Shinoyama, director general de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, en México. Y Jean-Marc Ligier, director de la Agencia Regional, la Agencia Regional de la Agencia Francesa para el Desarrollo. Muy bienvenidos. Muy bien, vamos a hacer dos preguntas al comienzo del panel. Cada uno de los panelistas va a contar con 4 minutos para responderla aproximadamente. Por favor, les pediría si pueden ser eficientes en el uso del tiempo, para luego, al finalizar estas dos preguntas, abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Estoy seguro que vamos a tener muchas preguntas de parte del público que está aquí con nosotros. Así que, bueno, muy bienvenidos. La primera pregunta, ya les digo, la primera pregunta del panel va a ser: ¿cómo piensan implementar las agencias que ustedes representan los objetivos del Acuerdo de París, del acuerdo desprendido de la COP21 en París, en América Latina y el Caribe? No solamente desde el punto de vista nacional, sino enfocándonos en las unidades subnacionales, en los estados, en las provincias, en las ciudades. Especialmente en las ciudades, recordemos que el 70% de las emisiones proviene de ciudades. ¿Cuáles son los planes y cuál es su visión regional sobre cómo las entidades subnacionales pueden hacer frente a los nuevos compromisos que tomamos en el Acuerdo de París? Si les parece, vamos a comenzar también por la derecha, izquierda. Muchísimas gracias a los organizadores por haber invitado al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNO Ambiente, a esa importante reunión. El Acuerdo de París ha establecido en una forma muy importante que es un desafío de naturaleza transformacional que incita a los países a alinear la trayectoria de sus políticas económicas, sociales y desarrollo a la luz del cambio climático. Compromete a los países al proceso de descarbonización y aumentar su resiliencia
Entonces, ¿cómo estamos trabajando con los países? Hay 5 áreas principales. El primero es la parte política. A nivel global, en la reunión de todos los ministros de medio ambiente que toman decisiones que pueden hacer para ejecutar, implementar los acuerdos de París. A nivel regional, tienen las reuniones, ministerios también de medio ambiente en términos de, por ejemplo, han establecido este año una plataforma de cambio climático de cooperación de todos los ministros, todos los países en estas áreas, con programas regionales, subregionales y nacionales. Y a nivel nacional, entre las organizaciones de Naciones Unidas en cooperación con el gobierno, cada país tiene un marco de cooperación con Naciones Unidas. Y en esto acordamos las prioridades principales del país en las áreas que vamos a trabajar. Y entre esto es el cambio climático. En estos planes que están alineadas con las políticas nacionales, con los planes nacionales, se identifican qué cada agencia va a hacer, en qué área va a trabajar. Entonces, es una forma del mecanismo de coordinación entre las organizaciones de Naciones Unidas, pero también se necesita el mecanismo de coordinación a nivel nacional, también con leyes, también con estrategias de implementación y también con programas que no solamente es a nivel nacional, pero subnacional, a nivel estatal, a nivel provincial, a nivel municipal. No van a tener los logros, no van a alcanzar las metas si no se tratan en todas esas áreas. Entonces, esto da un ejemplo de cómo el sistema de Naciones Unidas está programado para tratar de apoyar a los países en términos de alcanzar las metas de cambio climático. Otro 4 áreas en que nosotros como Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ONU Ambiente, trabajamos también en el fortalecimiento de las capacidades nacionales. Entonces, no solamente a ministerios de medio ambiente, pero con otros ministerios también. Y aparte de esto, de fortalecer capacidades, a profundizar conocimientos, intercambiar experiencias, también se está trabajando en programas que no solamente incluye la parte ambiental, porque con los objetivos de desarrollo sustentable, cambio climático está dentro de todo esto. Estamos trabajando en formas de cooperación con los ministros de otros sectores a niveles subregional y a niveles regional. Y les voy a dar un ejemplo. Estamos trabajando en Centroamérica con todos los países en el corredor seco, pero con los ministros de agricultura, los ministros de medio ambiente, pero no solamente ONU Ambiente, la FAO también está en este proceso y el Banco de Desarrollo de Integración Económica está en este proceso. ¿Y quién es el líder? El líder es el banco, bajo la autoridad y bajo el liderazgo de los gobiernos. Entonces, no tengo mucho tiempo más. Entonces, otras áreas de trabajo, aparte de fortalecimiento de capacidades, trabajamos en la transferencia de tecnología y quisiera mencionar, nosotros usamos mucho el Centro y Red de Tecnología de Clima. También con trabajo con UNUDI, la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, y es un brazo operativo de transferencia de tecnología del Convenio Marco de Cambio Climático, y trabajamos con asistencia técnica, capacitación, tecnología y la búsqueda de financiamiento para apoyar a los países a alcanzar las metas del Acuerdo de París. Acceso a financiamiento también, trabajamos, todas las organizaciones, creo, con socios, estamos tratando de ampliar la red de socios para apoyar a los países en esas direcciones. Y también el concepto de cooperación Nor-Sur y Sur-Sur, porque algunos países son más avanzados que los otros, y tratamos también de aprovechar esos conocimientos para apoyar a los países. Y finalmente, la concientización y participación pública. ¿Por qué? Porque no es un problema del gobierno, no es un problema del sector privado, es un problema de todo el mundo. Y sí podemos lograr
que todo el mundo hace un pedacito, como dicen en español, un granito sí, en la playa, ¿no? Un granito de esfuerzo. Entonces, si todos pueden apoyar, vamos a alcanzar. Y tenemos que también pensar, no solamente, mira, cada casa debería estar o ser no solamente un consumidor de productos y electricidad, debería ser un productor de electricidad. Sí podemos diferenciar la producción eléctrica, no solamente de plantas grandes, pero en cada casa estamos ya en la dirección de alcanzar las metas. Yo creo que ya eso es suficiente para ahora. Muchísimas gracias. Yo sigo. Bueno, igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un gran honor de estar aquí. Bueno, creo que no debo repetir que los acuerdos de París, los NDCs, pero también la Agenda 2030 son un compromiso global y el gobierno alemán tiene un compromiso muy fuerte en la cooperación para apoyar a cumplir estos objetivos. Nosotros, como la Agencia de Cooperación al Desarrollo, somos muy orgullosos de poder contribuir a estos esfuerzos en la cooperación con todos los países, pero obviamente sobre todo con los países de América Latina y el Caribe. Nosotros vemos que por un lado es muy importante de lograr avances en los compromisos internacionales y también vemos que México es un actor que juega un papel muy importante y es en este contexto que el gobierno alemán también da un énfasis particular en los países que por un lado tienen aportes muy importantes por un lado a las emisiones, pero también que juegan un papel muy importante en los compromisos globales, como por ejemplo lo hace México, pero igualmente vemos que no es solamente un tema de comprometerse a nivel global, no es solamente un tema de comprometerse a nivel nacional con leyes y acuerdos, pero lo que es muy importante es la implementación y creo que en este contexto realmente el nivel subnacional es que juega un papel muy importante. Por ejemplo, en México vemos que con el PEC, el Programa Especial de Cambio Climático, solamente se puede lograr una parte de reducción de emisiones. Si no contribuyen igualmente los estados, las ciudades, el sector privado, no será posible de lograr este compromiso. Es en este contexto que tenemos una cooperación muy fuerte con gobiernos locales, también con municipios, con diferentes ciudades, para apoyar a lograr estos objetivos, ¿no? En diferentes temas: desarrollo urbano sustentable, energía sustentable, transporte. Y quizás un aspecto que quisiera mencionar específicamente es, a mi juicio, los gobiernos locales y los municipios juegan un papel muy importante no solamente en temas de mitigación, pero en temas de adaptación, porque estos sobre todo son medidas que se deben implementar a nivel local y es también en este contexto también somos muy contentos de cooperar con diferentes estados en el diseño y en la implementación de planes de adaptación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes ahora ya a todos ustedes. Gracias por haber invitado a la FAO a este evento, a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El clima está cambiando fuertemente, porque creo que entre este lugar de aquí y acá tenemos unos 2 o 3 grados de diferencia. Está bastante frío. El clima, quería decirles que el clima siempre ha sido una preocupación para la agricultura y ahora lo es mucho más. O sea, siempre la agricultura ha estado preocupada por el clima. El clima es un elemento preponderante en el desarrollo agropecuario. Por lo tanto, de esta manera la FAO siempre ha venido trabajando y ya hace mucho tiempo en esta interrelación entre agricultura y el
clima. La FAO ha desarrollado y se ha vinculado decisivamente en varias estrategias globales que de manera directa o indirecta han enfocado hace mucho tiempo atrás el tema del clima. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el principio de la intensificación sostenible de la producción agropecuaria, los principios de ahorrar para crecer en el marco de la agricultura de conservación y también la agricultura climáticamente inteligente que la FAO viene apoyando a los países que soberanamente han decidido trabajar en este ámbito, entre otros procesos. Más recientemente, con la preocupación ambiental del cambio climático más fuerte y de la degradación de los recursos naturales, la FAO está impulsando en la región las directrices voluntarias para el diseño e implementación de políticas agroambientales, en el marco de los cuales se aborda el tema del cambio climático, y que resulta estas directrices de un análisis de aquellas políticas públicas exitosas de los países. Es decir, no es reinventar necesariamente, hacer todo de nuevo, buscar comenzar desde pilotos, sino identificar aquellas políticas públicas que los países ya han desarrollado frente a temas climáticos ambientales y potenciarlos, darles escala. Los agricultores son muy activos en probar y han probado mucho y tienen muchas buenas prácticas que hacen frente al cambio climático. Tenemos que aprender de ellos. Un dato importante es que en marzo de este año, aquí en México, se celebró la 34ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Y ahí los países miembros de la FAO aprobaron una nueva iniciativa en la cual pidieron la concentración de la cooperación técnica de la FAO. La iniciativa es sobre el uso sostenible de los recursos naturales, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos de desastres. Esos son 3 elementos importantes que deben ser abordados concomitantemente en torno a lo que nosotros llamamos el fortalecimiento de la resiliencia de los medios de vida. ¿Cómo estamos implementando esta nueva iniciativa regional que está directamente vinculada con el Acuerdo de París? Esa es una de las preguntas. Estamos avanzando sobre 4 ámbitos de trabajo. El primer ámbito a nivel del Ejecutivo específicamente, trabajando con los gobiernos, los países, para poner en la agenda política nacional, pero también regional, el tema de cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional. Ya estamos trabajando fuertemente en el ámbito regional con la CELAC, también con el nivel legislativo, con los frentes parlamentarios de lucha contra el hambre en América Latina y el Caribe. El legislativo tiene que legislar en temas de cambio climático junto con las acciones que el Ejecutivo desarrolla. No puede ser considerado esto una responsabilidad específica del Ejecutivo. También trabajamos con técnicos a nivel de los países en diálogos buscando la ampliación del conocimiento en buenas prácticas y con la sociedad civil, con las comunidades indígenas, los jóvenes y las mujeres. Todo esto lo desarrollamos dentro de la comprensión de que nuestra región necesita transitar de cara al Acuerdo de París y de cara a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, transitar hacia una agricultura más sostenible. Yo creo que uno de los grandes, para el sector agropecuario, uno de los grandes retos está de cara al Acuerdo de París y de cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, transitar hacia una agricultura sostenible desde una perspectiva ambiental, desde una perspectiva social, desde una perspectiva económica. Y finalmente, esperamos que este grupo de trabajo de gobernadores del clima y los bosques, que se ha consolidado, que se ha fortalecido y de esta manera se constituya una plataforma natural para que las agencias y los organismos de cooperación podamos diseñar e implementar junto con los gobiernos subnacionales acciones efectivas de desarrollo de cara a sus prioridades frente al cambio climático. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Soy Alejandro Rossi, de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS. UNOPS es básicamente una agencia focalizada en la ejecución de proyectos en el terreno. A diferencia de otras de las agencias del sistema de Naciones Unidas que tienen mandatos más sustantivos, el nuestro es poder apoyar a los países en la ejecución de proyectos concretos vinculados básicamente con 2 áreas. La primera, la que tiene que ver con las compras y adquisiciones, la segunda, la que tiene que ver con proyectos de infraestructura y la tercera, en general, con la ejecución de proyectos complejos. Nuestro punto de partida es siempre un problema que se presenta en la realidad y en este sentido tratamos de contribuir con los distintos gobiernos, tanto a nivel nacional como subnacional.
Nos parecía bueno mostrar esta imagen que están viendo ahora para ver que normalmente el punto de partida tiende a ser un problema que ya ha generado riesgos, daños muy concretos sobre las poblaciones, y este es un momento tardío para trabajar en materia de infraestructura. Verdaderamente el objeto de UNOPS en relación a los desafíos que plantea el cambio climático es el de poder integrar la resiliencia en la planeación de infraestructura, no solamente para responder post-desastre, sino para anticiparse a eso. Y un ejemplo interesante es lo que ocurría hace un par de semanas cuando ustedes vieron el terremoto en Italia. Es decir, dos localidades emplazadas a nada menos que 40 kilómetros una de otra tuvieron 0 víctimas contra 300 víctimas. La diferencia está en la infraestructura resiliente, está en una inversión que es necesaria en todos los eventos de desastre, aún aquellos que tienen que ver con el cambio climático. Pero a la hora de abordar esa situación que plantea la infraestructura resiliente, nos damos cuenta que ya no basta con mirar los aspectos puramente estructurales, sino que, como hoy se planteaba en el panel de gobernadores, hay que atender algunas cuestiones más complejas, más multidimensionales, que tienen que ver con la realidad social que hay en torno a las obras que necesitan ejecutarse. Y por eso es que aquí pueden ver, planteamos la necesidad de trabajar con las comunidades esta estrategia de resiliencia para que lo que se va a hacer sea realmente útil para esas poblaciones, sea visto como algo que potencia y sea eficaz a la hora de enfrentar los problemas que pueden plantearse. Aquí pueden ver algunos de los casos donde estamos interviniendo, defensa de taludes en el caso de eventos de grandes inundaciones que han ocurrido en El Salvador, la construcción de centros de comunicación en Borneo, trabajo para la resiliencia en materia de agua en Maldivas, procurando fortalecer en el caso de estados insulares los problemas de contaminación de las napas de agua con motivo de la crecida de los niveles del mar. Y aquí en Jalisco, trabajo con el gobierno de Jalisco específicamente en la realización de un estudio de balance hídrico, en donde estamos trabajando junto a los colegas del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en lo que tiene que ver con poder entender mejor los escenarios de cambio climático para 2030, para 2100, de tal manera de que el criterio de distribución de agua sea acorde con las demandas esperables de agua y con las ofertas esperables de agua en el largo plazo. En definitiva, todas estas acciones que realiza UNOPS y que están muy focalizadas en lo que tiene que ver con infraestructura sostenible, están encuadradas en la Agenda 2030, de la que se está hablando mucho en estos días. Y esta Agenda 2030, que tiene 17 objetivos, prevé nada menos que 12 vinculados con el cambio climático y 12 vinculados con la infraestructura. De manera que es un tema que está muy presente y que tenemos que tener en cuenta. Y último tema para referirme aquí y cerrar la intervención, lo que tiene que ver con la inversión privada. Normalmente hemos estado acostumbrados a ponernos a favor o en contra de la intervención privada y sabemos, y así lo ha mencionado la Asamblea General de las Naciones Unidas, que sin inversión privada no vamos a poder atender la magnitud de los compromisos de inversión. Entonces, para poder lograr esto necesitamos tener esquemas más inteligentes que atraigan al sector privado, le permitan acotar algunos de los riesgos que normalmente hacen que rechacen los proyectos vinculados al cambio climático y de esta manera subirlos al tren de esto que mencionaba Leo, que finalmente el cambio climático es un problema de todos, no es del sector público o del sector privado. Tenemos que lograr integrarlo y para eso hay todavía un largo camino por delante. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias a los organizadores por la invitación. Yo soy Salvador Sánchez Colón, el asesor en recursos naturales de la oficina en México de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID. A este respecto, el programa de USAID que es más relevante es el que conocemos como Iniciativa Presidencial de Cambio Climático Global, que fuera lanzada hacia finales del 2009. Esta iniciativa ha venido apoyando, proporcionando asistencia técnica a más de 50 países en 4 continentes en sus esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para
para enfrentar los impactos del cambio climático global sin comprometer su desarrollo económico. La iniciativa ha venido trabajando o opera en 4 áreas de trabajo complementarias. La primera de ellas es el área de los programas de energía limpia, como los conocemos nosotros, que brindan asistencia técnica a los países para reducir las emisiones provenientes del uso final de la energía mediante la adopción más amplia de energías renovables y de tecnologías que sean más energéticamente eficientes. El segundo grupo de programas son los que conocemos como programas de paisajes sostenibles, que brindan asistencia técnica a los países para reducir las emisiones provenientes de la deforestación, la degradación forestal y más en general del uso del suelo y del cambio del uso del suelo. En tercer lugar, los programas de desarrollo bajo en emisiones brindan asistencia técnica a los países en sus esfuerzos de planificación para transitar hacia una ruta de desarrollo que sea baja en emisiones. Y finalmente, nuestros programas de USAID de adaptación al cambio climático brindan asistencia técnica para construir o para mejorar las capacidades para enfrentar los impactos del cambio climático. El tema es que en muchos casos, si no es que en todos, estos programas han aportado o han contribuido a los países en los que operan con elementos técnicos que les han servido o les han sido útiles para la definición de sus contribuciones determinadas a nivel nacional, de sus NDCs. Por esta razón, a la luz de los acuerdos de París, no vemos, al menos no en este momento, que se desarrollen programas completamente nuevos o que se hagan cambios radicales en estos 4 programas de la iniciativa presidencial de cambio climático. Lo que sí estamos haciendo en este momento es una revisión de nuestros programas actuales o de los que están por comenzar para tratar de asegurar que estén alineados con la visión y las prioridades de los países, enfocándonos en 2 cosas. Una, en apoyar a los países en la consecución de sus contribuciones determinadas nacionalmente y, en segundo lugar, en la revisión que se tendrá que hacer de estas para el 2020. Y, por otra parte, en estos temas sí, por supuesto, estamos contemplando el trabajar con los gobiernos subnacionales y es un poco curioso porque el interlocutor oficial natural de USAID en los países es el gobierno nacional. Sin embargo, ya en la práctica, en la ejecución de los programas, como que de manera natural la implementación se lleva a cabo también con los gobiernos subnacionales o incluso con comunidades indígenas o con comunidades locales. La única la única consideración que hacemos es que aquellas zonas geográficas y los temas que abordamos a nivel subnacional estén alineados con las políticas, con las prioridades y con la visión del gobierno nacional, ¿no? Que no sean discrepantes uno del otro. Gracias. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Shinoyama Kazuyoshi from JICA, Japan International Cooperation Agency. For the first question, keywords of our cooperation are inclusive, dynamic, and sustainable development through equitable economic growth and human security. In light of this, we will help activities to curb greenhouse gas emissions and to enhance capacity to adapt to climate impact in developing countries. Taking into account the 2030 Agenda and the Paris Agreement, our strategy for climate change cooperation focuses on 4 priority issues. Number 1, promoting low carbon and climate resilient urban development and infrastructure investments. 2, enhancing comprehensive climate risk management. 3, supporting to climate policy and institutional development at national level and subnational level. 4, enhancing conservation and management of forests and other ecosystems. We, JICA, has 91 offices worldwide, 22 of which are in Latin America and the Caribbean. Through these offices, JICA provides assistance in the form of technical cooperation, Japanese ODA loans, and grant aid. In order to address the climate change issues, we have established partnership with different sectors of Japan.
For example, we have a science and technology research partnership with various universities, institutes for promoting international joint research. In Mexico, there are 3 ongoing projects. 1, development of a sustainable use of Mexican genetic resources. 2, development of aquaponics in arid regions for sustainable food production. 3, a tsunami disaster mitigation. Regarding the area of conservation and management ecosystems, JICA is working with JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency, to develop a new system to contribute on forest management in all tropical countries by detecting forest changes under clouds. This system is expected to be used for fighting against illegal logging and ultimately facilitating REDD+. In addition, we can mention a co-financing scheme with Inter-American Development Bank, IDB, for renewable energy and energy efficiency to be applied in Central America and the Caribbean. And regarding the second question, they will certainly be incorporated into the sub-national governments as well as at the national level. As a matter of fact, we currently have different ongoing projects at the sub-national level, such as an ODA loan project in Brazil's Pará state aimed at reducing the carbon emissions of the trunk bus system in Belém city, and another project in Costa Rica for developing geothermal energy in the province of Guanacaste. Particularly in Mexico, we collaborated with 3 states of Yucatan Peninsula for the formulation of programs for climate change adaptation, water and coastal management. In summary, each project is formulated based on the needs and demands of each partner. Thank you. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer estar con ustedes. La pregunta es de saber cuál es, cómo la cooperación internacional las agencias de desarrollo pueden ayudar los países a cumplir los retos del Acuerdo de París. Para la cooperación internacional no es un tema nuevo. Hace años y años que el tema de desarrollo y el tema de medio ambiente ya es un tema global. Desde punto de vista de la Agencia Francesa de Desarrollo, tenemos una estrategia que hace 10, 15 años que se enfocaliza, no sé si se dice, enfocaliza sobre el cambio climático. Tenemos un objetivo de 70% de todas las operaciones en el mundo que tiene que ver con el cambio climático, que tiene que tener un efecto positivo sobre el cambio climático. Entonces, cuando hablamos de un monto global de lo que hace la FD en el mundo, que es cada año de 8.000 millones de euros, hablamos de 6.5 millones de euros de financiamiento para proyectos que tienen que ver con el cambio climático. Y en cada país tenemos una estrategia que se elabora a partir de cada contribución nacional para acompañar a los países en su proceso de lucha, su política de clima.